Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad Expedition Perú te lleva a conocer el distrito de Vegeta, uno de los 12 distritos de la provincia de Huaura del departamento de Lima, Perú. Este distrito fue declarado como Distrito Histórico de la Independencia Nacional el año de 1984 por el Congreso de la República del Perú, ya que en sus playas desembarcó la expedición libertadora de Don José de San Martín, que el año de 1820 inició el proceso de independencia del Perú del yugo colonial español. Vegeta se caracteriza no solamente por tener en su litoral bellas y tranquilas playas como Tambo de Mora, Las Liceras y Los Viños, sino hermosas lagunas de las albúferas del medio mundo, hábitat de flora y fauna muy especial de la región, y el sitio arqueológico de Vichama con sus 3800 años de historia precolombina. Como ven amigos, en esta oportunidad Expedition Perú los lleva a visitar estos lugares. Acompáñenos en esta nueva aventura. Hemos llegado a la plaza de armas de Vegeta. Hemos salido aproximadamente hace 3 horas de la Plaza de Armas de Lima. Hemos conducido a través de la carretera Panamericana Norte hasta el kilómetro 159 de la misma, donde nos topamos con el letrero de ingreso a la localidad de Mazo. A continuación tomamos la carretera Libertadores, que nos lleva directamente hasta esta Plaza de Armas. También hemos constatado que alrededor de la Plaza de Armas encontramos varios hospedajes bastante acogedores, cuyos precios varían entre 30 a 40 soles una habitación doble. También hay
que se apersonaron y realizaron una prospección del terreno, determinándose que existían 11 montículos de arena que en su interior albergaban edificios monumentales. Es así que a partir de 2007, toda esta zona arqueológica de Vichama viene siendo estudiada por la zona arqueológica de Caral, dirigida por la prestigiosa arqueóloga Ruth Shady y su equipo de científicos investigadores. Luego de 11 años de trabajo, esta zona ha arrojado valiosísima información para la historia de nuestro país y la historia de América. El ocaso de una civilización debido a los efectos climáticos causados por un calentamiento global en aquella época. Convertir esto en un espacio de uso social y digamos en los momentos importantes como las ceremonias que realizamos aquí anualmente, concentramos a la gente aquí, a los colegios de la población para poderles conversar y comentar un poco sobre los alcances que tenemos en Vichama, ¿no? Espacios conlleva tener edificaciones que son en muchos de los casos templos, pero ¿cómo se distribuyen estos templos, por ejemplo, aquí en Huaura? Vemos que hay distintas edificaciones monumentales repartidas en este eje. Vea que hacia la zona norte, el oeste, es muy cercana, vemos este edificio imponente, el edificio principal. Vemos que hacia la zona, en este caso del valle, del este, tenemos este edificio monumental denominado Las Chacanas, acompañado de un edificio que está prácticamente en la cima del asentamiento, que es el edificio mayor. Y detrás de él otro edificio que prácticamente está también mirando hacia el mar, hacia el lado oeste y sur, prácticamente 4 edificios importantes que están dominando y teniendo la visual de tanto el mar como del valle. ¿Y qué hay en la zona central de estos edificios? Pues vemos edificios menores que serían complejos de recintos para personas de alto estatus, áreas de residencia, que están albergando distintos tipos de espacios más pequeñitos que los edificios monumentales. Vichama, por lo tanto, se compone de arquitectura monumental con edificios muy importantes en extremos y espacios donde se puede observar, digamos, tanto el mar como el valle. Y en el interior, que lo vamos a recorrer también, edificios que corresponden a áreas de residencia que estarían jugando un rol muy importante con los edificios principales del asentamiento. Bueno, este edificio de aquí es el edificio de Las Chacanas. ¿Por qué se denomina así? A partir de una decoración que vamos a ver posteriormente en el frontis del edificio. ¿Qué podemos observar aquí? Ve usted que la arquitectura de Vichama, como le comentaba, se caracteriza por tener el paramento con hiladas regulares. ¿Qué quiere decir eso? Que colocaban piedras, como ve, al lado de otra, que son piedras regulares en tamaño, escogidas entre sí, con caras planas, y le colocan una capa de barro. Otra vez piedras y otra capa de barro. A eso lo denominamos nosotros un paramento con hiladas regulares. A diferencia de Caral, las hiladas aquí en Vichama son regulares, las de Caral son irregulares. La de Caral usted va a observar que hay una piedra grande, luego una piedra chica y una capa de barro que va a acompañar la sinuosidad que forma estas piedras. Sin embargo, aquí de esta manera se compone el paramento. Una vez que se hizo el paramento, lo que hacen es forrarlo con una capa gruesa de enlucido. Usted va a observar hacia este lado de aquí. Vea cómo luego el barro lo acomodan y lo enlucen. Y finalmente, como una especie de tarrajeo, pasan una pintura que en muchos de los casos hemos encontrado que corresponde a un blanquecino, un rojo, un amarillo. Quiere decir que estos edificios estaban bien acabados hacia las afueras. Las plataformas que están compuestas con ese tipo de arquitectura estaban bien acabados. Vea cómo aquí se puede ver ese segmento de muro todavía enlucido y cómo arriba vemos ese relleno, nos lleva a otro muro y nos permite tener una idea de cómo eran las plataformas. Era una especie de terrazas, digamos, de 1,5 metros de alto, con un ancho más o menos de 2 metros, y que se va formando una encima de otra, y nos va restringiendo, digamos, un espacio en la cima, espacio donde estaba el salón y donde estaba justamente el jerarca, el que dirigía, digamos, la ceremonia de este edificio. ¿Sobre qué están estos muros? Sobre un relleno de piedras, sobre un relleno de chicras.
Vamos a caminar por aquí para observar esa disposición. Las chicras era pues que la llenaban de piedra, bueno, en caral, ¿no es así? También y aquí. formaba, acá Aquí también vamos tiene. a ver. Sí, ahí veo unas chicras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Las chicras forman parte de la arquitectura y si usted de aquí puede observar, está sellando esas chicras, estas plataformas para construir y dar paso a otras. Y es que las chicras tienen una función, le permiten dar volumen a la arquitectura de un edificio. Digamos, si yo tenía antes un área con un espacio de muros en 4 metros cuadrados, al colocarle chicras encima puedo formar muros hacia adelante y formar un área de 8 metros cuadrados. Y estabilidad también. Y pues, ¿no? estabilidad, exacto. Entonces aquí vemos cómo hubo muros que estaban antes encima de capas de ceniza y luego cómo estas las cubren con chicras y capas de ceniza y vuelven a levantar plataformas encima. Antes se han destruido y vemos solamente los perfiles. Y bueno, en esos perfiles vemos que prácticamente hay restos de junco, de totora, y las chicras son hechas de estos materiales, de junco, de totora y muchas de ellas de cortaderia también. Muchas veces esos materiales de chicras están compuestas de que hay que fibra vegetal. Fibra vegetal. Vemos claro. Que hay un contacto. Vemos que de todas maneras ellos no solamente vivieron con recursos locales, sino que tuvieron que basarse su tecnología, a veces, por ejemplo, estas resistencias, en ir, por ejemplo, a contactarse con poblaciones de adentro, hacer sus intercambios y poder luego traerlo en la arquitectura. Y hoy en día, gracias a lo que nos han dejado en la arquitectura, podemos saber de esos contactos que hubo por los materiales donde los trajeron. Con los materiales que trabajaron. Así es. Este templo es importante, ya que vamos a observar que existe una plaza circular que se va a utilizar a lo largo de sus construcciones. Antes, este edificio solamente era ese montículo central con la plaza circular, pero después con el tiempo le han añadido esa edificación que es prácticamente todo ese rectángulo lleno de espacios, ¿no? Diferente. Añadidos a la plaza, y que cada uno va a tener un eje muy peculiar y un acceso. Vea cómo en la entrada hay otra escalera, vea cómo acá hay otra entrada con otra escalera y cómo al costado se ha adosado otro templo con otra escalera. Con el tiempo, y este edificio tiene rasgos importantes, por ejemplo un hito que está en uno de los salones, el eje de los salones ha ido aumentando y ha ido cambiando conforme el edificio ha ido creciendo. Este edificio es entendido muchas veces como un edificio que puede tener una función, valga la redundancia, podría ser un poco astronómica, dependiendo de la posición del salón con respecto a alguna posición de alguna estrella. Vemos que a veces esos cuadraditos están metidos en esa excavación. Ya, sí. Ya que aquí lo vamos a poder observar con a mayor detalle. Forma la figura de una cruz andina o una aparente cruz andina, como una chacana. De ahí la denominación del edificio, por eso edificio de la chacana. Este habría estado decorado con ese tipo de elemento en todo ese frontis de ese pollo que tenía un salón y que accedía directamente a la plaza circular. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el tema de hacer la fachada aquí, el hecho de colocar una chacana aquí con esas ventanitas, probablemente en su interior podría albergar el tema de poder reconocer en algún momento el rayo del sol, en algún momento alguna luz que alumbraba hacia la parte interna del salón, como también las personas desde este lado de aquí podían comprender con ese símbolo algún mensaje que este edificio quería transmitir. Entonces la importancia de que nosotros, por ejemplo, con las excavaciones, logremos determinar los elementos decorativos de las plataformas y logremos ver qué es lo que observaban las personas en la fachada es muy importante. Y este resto de aquí es un resto muy importante para comprender que en los inicios de las sociedades complejas como las de Caral, las de Pichama, que son antiquísimas, cada tenía decoraciones y que probablemente la figura que dirigía la ceremonia aprovechaba este elemento decorativo para ya de por sí transmitir un mensaje. Es un edificio interesante porque es como que un elemento central que se le añaden unos brazos, ¿no? Vemos que en la plaza al costado le añaden un componente, que son estos salones con esta decoración. ¿Qué se observa? Finamente. ¿Qué se observa después? Por ejemplo, Chavín de Huántar, si recuerda usted el templo, es prácticamente un templo en U. Es la parte central y los brazos. Sí. Ve aquí cómo el antecedente nos permite observar que hay una plaza donde existe un edificio y al costado le han anexado prácticamente salones y edificios que terminan formando parte de la arquitectura de la ceremonia y las actividades que se hacían en ese tiempo. Ya con Chavín lo vemos lo formal.
Ya con Chavín vemos que están los salones especiales al costado de una plaza cuadrangular. Claro. Entonces vemos como que aquí nuevamente, retrocediendo, son como que los antecedentes de esa arquitectura. Este edificio nació siendo monumental, se construyó siendo monumental. La persona que quiso construir esto aquí, lo hizo pensando también en el manejo del valle, porque a diferencia de ese edificio, altitud, puede verse la quebrada y la parte baja del valle. Este de aquí, ve usted, gana la visual de ver toda esa parte de la margen derecha de lo que corresponde al Valle de Guaura. Desde la zona de Guaura propiamente dicho, del distrito, que usted lo va a ver por allá, donde están todas esas casitas. Qué precioso valle. Así es. Hasta lo que nosotros en la actualidad denominamos las albúferas, que está para el lado de allá. Entonces vemos que, para el lado norte, entonces vemos que la visual que tiene este edificio es prácticamente la margen derecha de lo que corresponde a el Valle de Guaura. Y a partir de eso es que uno puede comprender y decir, ok, el jerarca se tuvo que haber posicionado en esta zona para controlar la producción. Y lo hacía, obviamente, mediante un edificio que refleja el poder que él tenía. Claro. Y justamente este edificio inicialmente surge así, un edificio sin plaza circular que con el tiempo, como le comentaban las excavaciones, nos han permitido definir que hubo actividades y que luego formalizaron la arquitectura, ya concentrando, digamos, a las personas importantes desde donde bajaba el jerarca y se reunía con las personas que venían a visitarlo. Obviamente que las construcciones no quedaban ahí, sino que las plataformas que construyeron ahí le añadieron escaleras y otros elementos arquitectónicos debido a una cantidad de gente, fue un espacio público, pero en la cima se observan espacios cerraditos, cuadraditos. Estos edificios chiquitos complementaban la función de edificios grandes. Probablemente ya. Estos eran los edificios de la gente del servicio. Del servicio, la gente que era, digamos, estaba supeditada de los templos, ¿no? Que son con estos espacios, plataformas y pequeñas edificaciones en el interior. Que habían edificios que tenían la plaza circular y que luego con el tiempo estas perdieron el prestigio, sí, y se formaron espacios donde se albergó nuevamente personas importantes, sí, pero donde ya no había la figura circular. Este edificio de aquí, el edificio público denominado Los Depósitos, presenta una plaza circular con espacios al interior que no son los salones de los edificios monumentales, como son salones grandes, personas importantes, pero sin embargo se han encontrado objetos muy interesantes. Ve esta ofrenda de cabezas de estatuillas humanas. Miren el rostro pintado de rojo, los labios de negro, los cabellos, el cabello largo, pequeño acabado que estaba entre los cabellos en la frente, ¿no? Probablemente un tema de decoración. Y este edificio que contenía estos es sellado prácticamente, que ya tiene una plataforma, en este caso de manera ortogonal, rectangular. O sea, construyeron encima. Encima, exacto. Lo que les decía, este edificio probablemente sufrió lo mismo que sufrió el edificio monumental que hemos visto, el edificio mayor. La plaza circular dejó de funcionar, que usted ve ahí, y se le rellenó. Tuvo relleno y le hicieron una plataforma que la tapó. Es decir, con este edificio y el otro, lo que quiero probar es que hubo un tránsito. Hubo un momento en que los templos tuvieron su plaza circular, pero como dejaron de utilizarse, perdieron prestigio, hicieron otro edificio encima. Las personas no solo se reunieron ahí, sino ahora se reunieron en los salones que hacían en la cima de los edificios. Y bueno, detalles decorativos, interesante por ejemplo observar este elemento decorativo de aquí. Estas figuras escalonadas que están como en las ventanitas. El tema de los rostros pintados de rojo. Un acabado que por ejemplo la pintura que tienen muchos de los salones. El rojo, el negro, que parte de la decoración que tienen los edificios que funcionan como templos. Este edificio fue un pequeño templo también. Funcionó como un edificio grande en los inicios. Fue un pequeño templito, chiquito. Después con el tiempo se convirtió en otra cosa, porque comenzó a convertirse en un edificio que albergaba solamente ofrendas y ya no tenía salones como los edificios grandes que hemos conocido hace un momento.
Y bueno, este edificio sirve de antesala para un edificio muy importante, que es el edificio principal, donde se ubican los frisos de lo que se conoce como lo más representativo para poder ver qué pasó con las personas de aquel entonces, porque los frisos reflejan justamente un cambio muy importante. Una época de abundancia de recursos prácticamente se habría convertido luego en un tema de el manejo de determinados recursos. Se ve claramente con los frisos que hubo un momento en que Bichama tuvo un apogeo, pero que este también se perdió. La gente entró en crisis, se ve gente esquelética, y que luego nuevamente surgió con la figura del sapo, por ejemplo, que hemos visto la aparición del agua. Se reinventaron. Eso, se reinventaron, el tema de que nuevamente pudieran ellos retomar su vida cotidiana. Y bueno, con esto y con el tiempo ya Bichama dejó de funcionar y pasó a sociedades como la que estábamos comentando hace un momento, como la de Sechín. Vinieron sociedades un poco más conflictivas, querían más terreno. Esta todavía es pacífica. Aquí no hemos encontrado porras, armas, nada de eso. Prácticamente solamente fue una ciudad sagrada. Claro. Funcionó como un Vaticano de su época. Bueno, vamos por aquí. Hay restos cercanos a los edificios que presentan, por ejemplo, estos tipos de envoltorios o fibras vegetales que contienen adentro de esos cestos huesos humanos. Están muy cerca a desechos que pertenecen justamente a las afueras del edificio. Por lo tanto, se deduce que como estos desechos formaron parte de la función del edificio, son esos envoltorios con los huesos los restos de costumbres funerarias o estructuras funerarias que también se acondicionaron a la roca, que fueron y formaron parte de los edificios en su época. No les digo que las personas se hayan enterrado al costado de los edificios, sí, pero de todas maneras para la época es probable que los cementerios se ubiquen en el valle. Este es un entierro. Esa es la roca que aprovecharon con las piedras, claro, para colocar un resto, en este caso un contexto funerario de una persona que está así flexionada, ¿no? Entonces, digamos, había una plataforma donde podía dirigiendo la ceremonia. Este edificio de aquí es denominado edificio de las hornacinas por ese detalle que le mencionaba, esos cuadraditos, pequeños cuadrados que están en el frente del edificio y que corresponden justamente a espacios donde se colocan esas esculturas que vimos. ¿Se acuerdan? Ahí las colocan. Probablemente las estatuillas formaban parte justamente de toda esa ceremonia y utilizaban esos espacios para albergar esas figuras, ¿no? Vamos a conocer ahora este edificio en la parte interna. Oh, ya. El salón Plaza Circular es un salón que presenta un espacio restringido. Está acompañado de esos elementos decorativos que corresponde a seres antropomorfos en posición frontal en la parte inferior y de seres, digamos, más jóvenes que están en distintas posiciones, como imitando aparentemente movimientos especiales asociados a la de un pez en un segundo nivel de plataformas. Ese espacio funciona como un espacio para albergar, concentrar personas, pero que no tienen acceso, digamos, a la parte superior donde estaría el sacerdote que dirige la ceremonia, que como le expliqué en el edificio, por isometría de abajo, vemos la plaza circular, donde fue, digamos, un primer nivel de acceso, un segundo nivel y un tercero, donde vamos a ver qué ocurrió, qué pasó y qué proceso hubo, porque esto de aquí fue enterrado por un salón muy especial que contiene lo que usted me decía, el sapo. Vamos con el sapo. Buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? Wow. Las excavaciones llevadas a cabo en este edificio por los arqueólogos que han estado obviamente viendo el tema de cómo funciona el edificio en sí, el templo, logró detectar, digamos, que debajo de este donde está la figura del sapo, allá va otra plataforma. Y esas plataformas se encuentran, como usted observa, están decoradas con estos seres jóvenes, acompañado de la figura de un pez que está en esa escalera, que lo vamos a poder observar de ese lado. En este segundo nivel, ya que en la isometría que hemos visto hay un primer nivel donde están esos seres, que son seres
que están esqueléticos, que están aparentemente muertos, y que correspondería a una historia que justamente se la voy a contar a continuación. Así que ha conocido un poco la historia de Bichama, ¿no? Sí. Vale. Chama. Los salones de la época, tanto en Kotosh como en otros sitios de esta época de aquí, en una connotación, digamos, de espacios sacros, son rellenados con un material muy importante, que es la ceniza pura. La ceniza pura tiene un significado de limpieza. Cuando tú vas a cubrir un espacio en esta época, por ejemplo, importante porque son templos, estos espacios con la ceniza son purificados y con esto se hacen las nuevas construcciones encima. Esta construcción de encima pertenece justamente al Salón del Sapo. Así que nota cuando usted vaya a Huánuco, cuando vaya a visitar Kotosh, que es otro sitio contemporáneo a este, va a notar, por ejemplo, que esos salones, esos edificios de Kotosh son sellados con ceniza, ya que la ceniza tiene esa connotación. El edificio tiene su final aparentemente con este Salón del Sapo. Sin embargo, las investigaciones actuales, como le he dicho, nos permiten a nosotros observar de que después de eso podría venir un decaimiento a partir de la llegada de lo que ya mencionamos al inicio, es la cerámica, donde estos edificios no utilizaron la cerámica en sí. Se abandonan esos edificios, ingresa una nueva clase social, que es los artesanos, con la fabricación de una nueva tecnología, la aparición de la cerámica y sociedades como la que usted me mencionó hace ratito, la de Sechín, que ya luchan por los recursos y esta aparente sociedad pacífica pues se desvanece. Claro, y es así, ya los Sechín entran y generan esclavos. Así es, y es así como acaba la historia de Bichama. Vamos a poder ver que hay banquetas. Esos espacios son estructuras justamente para poder albergar a personas, sentarse y poder compartir en banquetes, ceremonias, el tema de lo que se suscitaba. Es decir, sentarse alrededor, pues habría que ver, mire todas las personas que se sientan alrededor, podrían ser unas 50, ¿no? Alrededor de un fogón, todos ellos compartiendo con el sacerdote, ¿no? Hemos recreado aquí con el señor un poco el tema de cómo se hacían estas ceremonias aquí en el edificio. ¿Dónde iría el fogón? Acá está el fogón. Ah, ¿encima de esta piedra? Aquí está, no, de esta ceniza. Ya. Así es. Ya la
¿Te gustó el video? Dale clic en el dedito arriba. Y si deseas apoyarnos en la difusión de más videos como este, suscríbete a nuestro canal y cliquea en la campanita para notificarte cada vez que emitamos un nuevo video. Gracias por tu apoyo.